Xavi Hernández es en general para el estilo de juego de posesión uno de los centrocampistas más importantes y no solo de los más importantes, sino que uno de los centrocampistas yo creo que más ideales para este estilo de juego, por lo menos así lo demostró durante su etapa como jugador. No solo esto, sino que más aparte, pues Xavi en general logró muchas cosas como jugador, sin embargo, eso estuvo a punto tal vez de no pasar y tal vez debido a lo importante que fue y el rol que específicamente cumplió siendo el centrocampista organizador que por supuesto lideraba hasta cierto punto el centro del campo del Barça, pues tal vez hubiese sido diferente y por supuesto todos los tripletes, sextetes, quintupletes pues a lo mejor ni siquiera habían sido posibles. Sí, y pues bueno, en general Xavi ha sido uno de los centrocampistas más importantes para el juego de posesión y yo creo que uno de los mejores centrocampistas de la historia. Sí, en este caso para el Barça yo creo que es el mejor centrocampista que ha tenido el Barcelona en la historia. Sin embargo, esto como tal no siempre ha sido así, o por lo menos no siempre ha sido recordado o no siempre ha sido de esta manera la versión oficial con la que se tenía en mente a Xavi. Sí, pues básicamente para hablar de esto tenemos que hablar de y remontarnos a hacer un viaje yo creo que hasta más o menos el año de 2002 o 2003, donde básicamente Xavi era denominado como el cáncer del Barça. Sí, básicamente cuando Xavi Hernández era la crítica o bueno, básicamente estaba en el ojo del huracán y era, pues bueno, yo creo que el recibidor de absolutamente todas las críticas, el imán de las críticas en ese momento, aparte por supuesto del entrenador. Miren, en general, esto de que cuando un equipo no va bien, sí, en este caso yo siempre lo he dicho, a mayor rendimiento colectivo, mayor rendimiento individual. Sin embargo, también pasa al revés, es decir, a menor rendimiento colectivo, menor rendimiento individual. ¿Y cuál es el asunto con esto? Que en realidad lo que pasa aquí es que evidentemente Xavi al ser un jugador para un estilo de juego muy específico, evidentemente pues no es que le cueste, pero sí brilla más en este caso un equipo más normal como lo puede ser el Barça o como lo puede ser algún equipo que tenga mucho la posesión y sea muy protagonista en el ataque. Sí, porque Xavi es un pasador y de qué serviría tener un pasador si no pasa, ¿sí me explico? El asunto con todo esto es que Xavi es uno de los mejores jugadores que han existido para el juego de posesión, sin embargo, insisto, no siempre fue así. El asunto con todo esto es que Xavi al principio era muy criticado porque yo he comentado y creo que lo dije en el video hablando de Luuk de Jong. Así que siempre en general cuando un equipo no va bien en general, y esto no es exclusivo del culé, pero lamentablemente lo tiene el culé, que no se fija o por lo menos no se hace un análisis lo suficientemente profundo y decir, este jugador no está rindiendo. Bueno, pero ¿por qué no está rindiendo? ¿Está utilizándoselo en la posición que se necesita? ¿Estamos ocupándolo en una posición correcta? ¿O el equipo juega bien? ¿Cómo se siente? ¿Anímicamente y mentalmente está bien? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? No, lo que se hace cuando un jugador no va bien o no está rindiendo o está dando un bajón futbolístico, lo que se hace en lugar de analizar por qué no está rindiendo es directamente liquidarlo, no pulverizarlo, es decir, no está rindiendo. No, en lugar de hacerse un análisis se dice, pero menudo paquete, este es un tronco, este es un vendehumo, nunca fue para tanto, échenlo, sáquenlo de la plantilla, véndanlo, este es horrible, es que este no tiene nivel, el clásico, no tiene nivel Barça, es que en realidad con gente así no tenemos plantilla, pero ¿y este quién es? ¿Este de dónde salió? ¿Sí me explico? Estas cosas son las que se suelen decir cada que un jugador no suele rendir. Sin embargo, nunca se hace un análisis lo suficientemente profundo para hablar de por qué un jugador no está rindiendo. Pues bueno, básicamente esto es lo que se hacía en el año de 2002/2003. Por supuesto que hablar del año 2002-2003 estamos hablando de tiempos en los que el Barça pues cayó en la Europa League, como ahorita, pero básicamente porque el equipo no es que había sido eliminado de la Champions en la fase de grupos, sino que directamente todo el tiempo estuvo en mitad de tabla y de último momento con esa chilena de Rivaldo nos pudimos meter a la Champions, ¿sí? Y ¿qué quiere decir? Que es muy diferente a como caímos en la Europa League ahorita.
Sí, porque directamente el equipo dio un bajo rendimiento absolutamente toda la temporada. Sí, de último momento se pudo meter a la Europa League, ni siquiera a la Champions. Y el asunto con todo esto es que el Barcelona actualmente es un equipo bueno, pero para ese entonces todavía no ha llegado Guardiola. Sin embargo, ¿a quién había escogido Laporta después de la dimisión de Gaspar? Pues bueno, directamente despidió a jugadores, hizo limpia y trajo a Rijkaard. Pero sin embargo con Rijkaard pasa algo curioso, y es que con Rijkaard no se llegó a triunfar inmediatamente, o por lo menos no como se hizo con Xavi, entre comillas, porque no es que haya pasado 2-3 meses y ya directamente el Barça de Rijkaard haya pasado a dar goleadas, a directamente masacrar a los rivales, 4-0 en el Bernabéu, 4 al Atlético, al Valencia, al Napoli, a los Osasuna, 4 por aquí, 4 por allá. No, en realidad con Rijkaard las cosas fueron un poco diferentes. El equipo tardó un poco en levantarse y claramente la temporada 2003-2004 tomaron y adaptaron ya por supuesto el estilo. Ya la 2004-2005 el equipo ya fue para arriba y evidentemente pues ganó la liga. Y una temporada todavía después ganó la liga y la Champions. O sea, de milagro no ganó el triplete. El asunto con todo esto es que Xavi en ese entonces, cuando el equipo no estaba funcionando y se estaba apostando por él, directamente era el receptor de las críticas y se decía que Xavi era el cáncer del Barça. Directamente que Xavi pues no tenía nivel para el Barça, que veía que estaba intentando en este caso rendir, pero mientras más intentaba como que se veía forzado. La cosa no está funcionando. Como él dijo en esa entrevista con Jorge Valdano, pues le dijeron lo de pues deja paso, vete, o sea, en general pues si quieres al Barça vete, cosas por el estilo. Sin embargo, ¿cuál es el asunto con esto? El fútbol, insisto, en ese entonces todavía no, por lo menos no había llegado Guardiola ni Luis Enríquez. Nada más, el único que estaba era Cruyff, Van Gaal más o menos, y por supuesto estaba Rijkaard. Y apenas estaba al alza. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal todavía no había un espejo en que ceñirse, o por lo menos un modelo aparte del de Cruyff, pero al 100% de decir así hay que hacer las cosas. Es decir, mira, así ganamos, entonces si queremos volver a ganar, deberíamos volver a hacer lo mismo. No, directamente como no existía todo esto, las cosas, insisto, fueron un poco diferentes. Lo que se hizo en ese entonces básicamente era que directamente se masacró a Xavi. ¿Cuál es el asunto con esto? Que en ese entonces el fútbol no solo es que el Barça tuviera no un espejo en el cual atañirse, un modelo al cual atañirse al 100%. Es que más bien directamente también influía un poco el fútbol, que era un poco diferente. En este caso ya sabemos que el fútbol alemán, que en este caso yo lo suelo denominar en este canal como fútbol teutón o fútbol bávaro, básicamente pues ¿qué quiere decir? Que es un estilo de juego muy físico, de hacer mucho trabajo en la presión, en la defensa, estar preparado físicamente, destacar mucho por el físico, un juego meramente pues físico, ¿no? Que en este caso muchos entienden deporte igual a físico, otros tienen deporte igual a talento, y otros como yo deporte igual a táctica. Pero ¿cuál es el asunto? Que debido a que el Barça todavía no estaba así, lo que estaba funcionando en ese entonces en esos centros del campo eran jugadores meramente físicos. Sí, eran jugadores como los alemanes. Sí, eran jugadores meramente físicos que al hacer una labor demasiado así, pues evidentemente se necesitaba una envergadura hasta cierto punto, y evidentemente lo que hace esto es que puede otorgar hasta cierto punto un bien, ¿no? En este caso para esa labor defensiva, y Xavi, al no ser un jugador evidentemente de esas características, se le masacraba. Y evidentemente al intentar hacer a Xavi como un jugador meramente físico, y evidentemente pues la cosa no funcionaba directamente. ¿Cuál es el asunto con esto? Que no solo es que no funciona, hay otro factor y otra variable que hay que tomar en cuenta: Andrés Iniesta. Básicamente, y esto yo creo que le voy a dedicar su video, pero Rijkaard no quería poner a Xavi y a Andrés Iniesta en el centro del campo juntos, porque entonces ¿quién defiende? Básicamente, ¿cuál es el asunto? Está por supuesto el centrocampista defensivo, está Xavi y está en este caso Iniesta. Si los ponemos aquí, ¿qué quiere decir? Son tres jugadores, ¿sí? Tres labores defensivas. Un jugador hace la labor defensiva, otros dos no hacen tanto labor defensiva como Xavi o como Iniesta. En este caso, ¿por qué? Porque en este caso no son jugadores meramente físicos o que puedan hacer meramente esa labor. ¿Y cuál es el asunto? Que entonces dos, al no hacer como tal ese rol o no ser su fuerte, evidentemente le dejan más carga defensiva al centrocampista defensivo.
Sí, entonces un jugador tiene que hacer la labor de 3. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Tú pones al centrocampista defensivo y más aparte otro jugador interior físico y más aparte, ahora sí ya pones a Xavi o a Iniesta, ya solo entre los dos se tiene que repartir una labor, sí, en este centro del campo. Es por eso que no ponía a los dos. ¿Qué quiere decir esto? Que meramente, pues, en parte también era porque eran muy pocos diferentes, pero en este caso Xavi, insisto, también se le recriminaba esto porque no era su fuerte la labor defensiva. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Hay que hacer un conteo. Estamos hablando de un jugador que al no rendirse porque no se le está explotando en su perfil, sí, y sus características, pues evidentemente, y como el conjunto está mal trabajado y este es un jugador meramente colectivo, ¿qué es lo que pasa? Que el jugador evidentemente no está rindiendo bien, ¿sí? No está rindiendo al 100%. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que este jugador, pues evidentemente no está sacando su mejor versión. Sí, evidentemente como no está haciendo una labor meramente como tal vez lo que le gustaría a la gente y están viendo en otros equipos que otra cosa está funcionando, pues evidentemente dicen este jugador no debería ser el para el Barça, este no sirve. Y evidentemente el rendimiento se ve mermado por todas estas cuestiones, que si poner a Xavi o a Iniesta, que no hago labor defensiva, que quieren que juegue físicamente pero yo no soy tan físico, que si esto, que si el otro, y más aparte lo que tiene que ver la afición, ¿no? En este caso la presión mediática, sí, más aparte prensa, en periódicos, radio, televisión, bueno, internet no lo teníamos en ese entonces, pero básicamente las críticas, ¿no? Que si no, ya deja paso, vete de aquí, no está funcionando, ¿qué es lo que pasa? Que esto puede de mala manera afectar al estado anímico y al estado mental del jugador, ¿sí? Puede llegar a afectar de mala manera y debido a esto, pues, el jugador puede verse mermado hasta cierto punto por todo esto, ¿sí? Y llegar a dar un rendimiento todavía peor de lo que ya está haciendo. Es decir, tal vez tenés el balón y tal vez te están pitando, te están abucheando, te empiezas a poner nervioso, te empieza a distraer eso, te quita la concentración y pues ya sabemos, un mínimo error y pues en el Barça te liquidan. Sí, así es lamentablemente los culés, que esto no es exclusivo de los culés, pero esto pasa aquí. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa entonces? Estamos hablando de un jugador que, a ver, vamos a ver sus características. Ya vimos por qué en el contexto, ya vimos por qué no está rindiendo. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo sí rendía Xavi. Bueno, Xavi Hernández específicamente es un jugador que es un jugador más táctico que técnico y físico. Sí, es un jugador por supuesto técnico que cuenta con una gran calidad técnica, una gran visión de juego, una preciosísima lectura de juego, una maravillosa visión de juego en este caso para repartir el juego, es más organizador, es un pasador nato. Es veloz mentalmente, es un jugador que sabe cómo lee tácticamente, es un jugador demasiado inteligente, si no es que de los más inteligentes que yo he llegado a ver. Sí, porque Xavi es un jugador de los más inteligentes que yo he llegado a ver. Sin embargo, entonces, debido a que es técnico, pero es más táctico, porque es más posicional, que en general yo le digo juego de posesión, pero se llama juego de posición. Sí, entonces debido a que es un jugador más táctico y técnico, pero más táctico que técnico y no es físico, ¿qué es lo que pasa? Que entonces es un jugador, insisto, para un estilo de juego muy determinado, ¿sí? Que sí, tal vez podría adaptarse a otros estilos de juego si el conjunto está bien trabajado, pero directamente no me destacaría tanto, ¿sí me explico? Porque mientras más colectivo sea, más va a beneficiar a los organizadores, ¿sí? A los pasadores, a los asistidores y a los centrocampistas organizadores. ¿Sí me explico? Y entonces el asunto con todo esto es que Xavi en este sentido por supuesto tenía muchas cosas que ofrecer, pero también tenía por supuesto sus déficits. Sí, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Es un jugador de estatura media, 1.70, no es un jugador enano, pero debido al deporte se podría considerar que sí es un bajito. ¿Qué es lo que pasa? Menos velocidad, menos fuerza, menos estatura y musculatura, también es menos fuerza de choque, menos buen juego aéreo, por supuesto un juego aéreo que sinceramente pues da risa. Que estamos hablando de un jugador que evidentemente, hablando de tal vez calidad técnica para el regate, el dribbling, pues evidentemente no puede hacer goles mesiánicos o maradonianos. Pues si tú le das a Xavi la pelota en el centro del campo y dile, haz un gol mesiánico, pues te vas a poner a llorar porque pues va a dar pena ajena a eso. Que tampoco es un jugador malo. Evidentemente no es un jugador que te pueda golear. Sí, tiene muy buen remate de media y de larga distancia, pero no es un jugador meramente que tenga
demasiado gol, a menos de que se incorpore tanto al ataque como por ejemplo cuando se le libraba la de la responsabilidad defensiva, como lo hacía Van Gaal, y se le dejaba ser más protagonista en el ataque, ¿no? Como lo eran los Juegos Olímpicos del Sydney 2000, que lamentablemente perdió la selección española. Estamos hablando de un jugador que en ese sentido da, pues sinceramente, pena ajena. Sí, en este caso que otra cosa, físicamente, pues insisto, es para llorar, no tiene la mejor resistencia del mundo, que otra cosa, no tiene pues la calidad tal vez para ser goleador, tampoco para ser un centrocampista con demasiada llegada. Todos estos son sus déficits, pero ¿de qué estamos hablando entonces? Que sí tiene muchos déficits, pero yo creo que las ventajas o las virtudes que tiene son más que sus déficits. Por supuesto, más en cantidad y en calidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando sí de un jugador que físicamente y tal vez para el goleo y que tal vez para diferentes zonas y para hacer recambios distintos en distintas zonas del campo, evidentemente pues da pena ajena. Sí, pero si tú en este caso utilizas a Xavi, ya no con labores defensivas, ¿sí? Y en este caso lo haces como lo hizo Guardiola. En este caso un conjunto de todos atacan, todos defienden y se defienden, atacan, ¿no? Es decir, que no directamente todo el tiempo están defendiéndose, echándose atrás o en este caso intentando robar el balón, sino que con presión, sí, que en este caso con presión te defiendes, y en este caso también te defiendes tú mismo teniendo el balón, pues evidentemente, ¿qué pasa? Que la labor defensiva se le quita y se reparte entre los 11. No solo esto, sino que evidentemente haces un colectivo más táctico y evidentemente más organizado, un equipo que te domina más a los rivales, tiene más la posición y por supuesto pueden destacar más de los organizadores. Y evidentemente debido a esto y que el jugador tiene condiciones como por ejemplo ser un jugador con una maravillosa visión de juego, una exquisita lectura de juego, saber por dónde atacar, por dónde no, como los balones de que recupera, de qué manera atacar, cuándo ser vertical, cuándo ser horizontal, saber cuándo es necesario reiniciar jugada, cuándo es necesario atreverse, ¿no? Y dar ese último pase, cuándo es necesario tal vez animarse a tirar, o sea, un jugador que estamos hablando de una maravillosa calidad técnica, que incluso la rapidez mental, la manera en que incluso esa manera de girar la cabeza, ¿no? Que en este caso yo creo que Xavi gira más la cabeza de lo que es segundos que pasan literalmente en el terreno de juego. Un jugador que sabe en este caso, como siempre habla, ¿no? De la geometría del campo, ¿no? En este caso de saber dónde ubicarse, en este caso también lo que parece la vista periférica, ¿no? Saber el entendimiento de dónde ponerte entre los jugadores. Por supuesto también estamos hablando de un jugador con diferente calidad para el pase, buen remate de media distancia, un jugador con mucha precisión, un jugador demasiado inteligente. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí, pero debido a que estaba aprovechando de otro perfil a Xavi, evidentemente, y debido a que el centro del campo era el ojo de las críticas, y debido a que meramente toda la culpa se le estaba echando porque no era un jugador no físico y todo lo en ese entonces como tal se esperaba algo físico, y no solo esto, sino que se le agarraron contra él debido a que es un jugador que evidentemente es bueno, pero al no hacer esa labor defensiva, no estar rindiendo al 100%, se veía como cuna de las críticas, ¿no? En este caso era un imán de las críticas y todas las críticas iban a contra él, ¿sí? Pero apenas llegó, en este caso, un entrenador que supo entender que era más táctico que técnico y físico, y evidentemente junto con Iniesta supo cómo aprovecharlos y todo, pues evidentemente supo entender perfectamente sí sus déficits, pero también tiene estas cualidades, y en un conjunto en el que le explotó al 100% todas y cada una de esas cualidades, y más aparte logró darle buenos compañeros, un conjunto bien trabajado, y por supuesto explotar su perfil al 100% y ponerle un estilo de juego que es específico para ese jugador. Evidentemente, ¿qué es lo que pasó? Muchas gracias, buenas tardes, ahí nos vemos. ¿Qué es lo que pasó? Xavi se convirtió en uno de los mejores centrocampistas de absolutamente toda la historia del fútbol. Sí, y en general el que pienso yo, el mejor de toda la historia del Barça. Desde entonces Xavi no se cansó de asistir, de organizar el juego y en este caso de desplegar recitales futbolísticos, ¿sí me explico? En general Xavi empezó a levantarse como más o menos por la temporada 2004-2005, más o menos antes de tener como esa rotura en los... ¿Dónde era? En los no eran los gemelos, era en los cruzados, que casi se pierde el Mundial de Alemania.
Sí, ¿qué es lo que pasó? Que directamente Xavi en ese momento ya estaba empezando a dar recitales futbolísticos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que David más o menos en ese entonces ya estaba empezando como a destacar más porque el equipo ya estaba mejorando más. Sin embargo, cuando llegó Guardiola, es por esto que explotó al 100% todas sus cualidades, y es de estos casos rarísimos de jugadores que pues por alguna extraña razón llegan a estar en su mejor momento futbolísticamente hablando, pues en la edad más madura, hablando físicamente para los jugadores, que sabemos que el fútbol pues lamentablemente llega más o menos hasta un periodo de los 30 y tantos, sí, o sea, no puedes llegar a jugar hasta ahí. Pues dependiendo de cuánto te cuides, incluso menos. Pero el asunto con todo esto es que es de estos casos raros de jugadores que han explotado en su madurez, ¿sí? Explotado en su madurez física, y jugadores en los que realmente su rendimiento mejora mientras más tiempo pasa, ¿sí? Y evidentemente Xavi desde entonces se convirtió en uno de los mejores jugadores. Sí, de esta manera Xavi pasó de ser el cáncer del Barça a directamente ser pues ganador de sextete, finalista al Balón de Oro, 2010 igual que otra vez entre los 3 nominados, 2011 igual, 2012 pues directamente pues ya no, pero igual de los mejores jugadores, FIFA Pro 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 5 años consecutivos. Que otra cosa, directamente uno de los mejores jugadores de la historia, se convirtió en uno de los mejores deportistas españoles de toda la historia, ganó el Mundial con España, 12 Eurocopas con España, ganó triplete, sextete, quintuplete, tenía un estatus del mejor centrocampista del mundo. Evidentemente cuando explotó el Barça él también, y de esta manera, debido a que se aprovechó el perfil del jugador, pues evidentemente explotó al 100%, y lo que demuestra que si tú un jugador, sí, que tiene unas características muy específicas, tú lo explotas, ese equipo, lo pones un equipo perfectamente para sus características y lo explotas al 100%, se puede convertir en uno de los mejores centrocampistas del mundo. Sí, a pesar de que sí no sea tan físico, a pesar de que no tenga envergadura, físicamente no destaque, y evidentemente pues tú puedes lograr eso, que evidentemente sería mejor si lo tuviera, pero evidentemente puedes hacer de esta manera uno de los mejores jugadores. Sí, y evidentemente también demuestra y retrata que evidentemente con los jugadores no se tiene que hacer esto, porque imagínense qué hubiese pasado si Xavi le hubiese hecho caso a esa gente y si se hubiera ido del Barcelona. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Quién sabe. Por ejemplo, Xavi es quien asistió a Puyol contra Alemania. ¿Cómo hubiese sido ese gol? A lo mejor ni siquiera hubiéramos pasado y no seríamos campeones del mundo. ¿Qué es lo que hubiese pasado en el sextete? Quién sabe, o sea, nunca lo sabremos, pero afortunadamente pasó lo mejor. Sí, que queda claro, dos moralejas. Una, si tú aprovechas a un jugador con sus características específicas, el jugador va a rendir maravillosamente bien. Si lo aprovechas en el rol, sí, específico, y en el equipo específico, ¿qué es lo que va a pasar? Que este jugador va a ser de los mejores, ¿sí? Sí, bueno, segunda moraleja, que a mayor rendimiento colectivo, mayor rendimiento individual, y viceversa, a menos rendimiento colectivo, menos rendimiento individual. Y una tercera, y la más importante de absolutamente todas, y este video, ¿sí? Que cuando un jugador no se rinda, lo primero que tiene que hacer el culé no es directamente masacre, directamente tronco, vende humo, lárgate de aquí, basura, en realidad no era para tanto, no, este es un inflado, sáquenlo. No, ¿qué es lo que se tiene que hacer? No está rindiendo. Bueno, ok, sí, no está rindiendo, pero ¿por qué no está rindiendo? Si de nada sirve que saques al jugador y que traigas otro porque no está rindiendo, porque es dar un parchazo, porque no solucionaste el problema y porque no está rindiendo, ¿sí? Directamente lo que se tiene que hacer es un análisis profundo y decir, no está rindiendo. Bueno, pero ¿por qué no está rindiendo? Se está aprovechando sus características específicas, el jugador encaja en el estilo de juego para empezar, se siente bien anímica y mentalmente, físicamente como se siente bien, le están respetando las lesiones, sus compañeros confían en él, lo utilizan como protagonista, se podría funcionar de otras maneras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Eso es por lo menos la moraleja para mí. Y por lo menos las 3 moralejas para mí. Por supuesto, directamente hablar de este caso,
que se me hacía bastante curioso de hablar, es decir, el caso de Xavi en el 2003, cuando Xavi era el cáncer del Barça, bueno, entre comillas, porque yo no lo denomino el cáncer del Barça, pero más o menos para hablar, porque sí lo conocía toda la gente así, entonces sí me explico, pero básicamente para hablar que cómo Xavi pasó de ser el cáncer del Barça a directamente pues ser merecedor de un Balón de Oro, ¿sí? Y directamente pues por supuesto para, no solo para dejar estas 3 moralejas, sino más aparte también porque quería comentar el tema del caso Xavi 2003, ¿sí me explico? Es básicamente como yo lo veo. Recuerden, yo no soy el padre de la verdad absoluta, tampoco soy el dueño de la palabra. Yo lo que hago aquí no es atacar ni defender absolutamente a nadie, simplemente dar mi opinión. ¿Sí me explico? Pero pues bueno, es básicamente como yo veo el caso de Xavi, en este caso. ¿Cómo lo veías tú en ese entonces o qué opinas, aunque no te haya tocado vivir esa etapa? ¿Qué opinas de esa etapa? Déjamelo en los comentarios. Y pues bueno, yo sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.